Yo diría que son dos formas de conservación del discurso crítico, trabajan mucho sobre el estado actual de la cultura, también entendido también como un estado de crisis actual de la cultura, que tampoco siempre va a ser todo optimista y positivo. Y en los que se apuesta sobre todo por la flexibilidad de la apertura de cada proyecto independientemente del formato, aunque como digo la definición es la de una revista en formato físico. No sé si os apetece mencionar más, corregir algo del que dice vuestros proyectos. Empezamos con la mesa. Bien, para hacerlo dinámico podéis interrumpir cuando queráis, podéis preguntar lo que queráis, vosotros evidentemente también, como veáis, ¿de acuerdo? Yo lanzaré unas preguntas, podéis participar, lo haremos así abierto, dado que es algo que, bueno, estamos aquí todos, nos interesa a todos. A mí lo que me gustaría comenzar preguntando es si frente a las directrices actuales del mercado, si vuestros proyectos son hoy un lugar de resistencia, si los percibís así o no, o es algo que puede parecerlo y simplemente no se lo hacemos en cuenta. Te salvo yo. No, hombre, a mí lo que me pasa con el término resistencia aplicado a las cuestiones culturales es que presupone entrar ya a un terreno como muy dicotómico, ¿no? Donde hay una opresión externa de los más media y un grupito pequeño, minoritario, de gente que resiste, ahora y siempre el invasor. Entonces, bueno, pues creo que el principal motivo de resistencia consiste en sobrevivir a la propia pereza, a la propia falta de voluntad. Yo no sé, los que están aquí en la mesa y los que están escuchando, si han tenido oportunidad de hacer cosas, pues yo creo que el principal escollo, el principal obstáculo reside en uno mismo, ¿no? La dificultad de ponerse de acuerdo con otros y en sacar adelante los proyectos, ¿no? Esa es un poco mi impresión, ¿no? Así que yo no hablaría de resistencia, pero bueno, es cierto que en la situación actual de crisis y demás, pues se podría hablar a lo mejor de supervivencia, ¿no? De la dificultad, a lo mejor de... Entonces, claro, ante un panorama de crisis, los grandes grupos, pues es más complicado que sobrevivan, ¿no? En cambio nosotros, que somos más minoritarios, pues de pronto, nosotros ahora queremos sacar como tercera temporada del proyecto del Estado Mental ya una revista mensual, ¿no? ¿Cuál es la principal virtud de nuestro proyecto? Pues que no debemos 50.000 millones de euros, como deben en general casi todos los grupos grandes, ¿no? Entonces eso nos hace pues, que este momento, que es de dificultades generales, pues nosotros a lo mejor contemos con una ventaja comparativa, que sería esa, ¿no? Y bueno, llegamos un poco el hielo. ¿Quieres hablar? Sí. Pues yo creo que más que resistencia es como una alternativa, ¿no? Que pueden convivir muchos modelos, simplemente que hay algunos en los que es más difícil entrar, o sea, hay estructuras en las que es difícil que los autores nuevos puedan pues, participar, entonces simplemente lo que los proyectos nuestros creo muestran es que hay muchas alternativas y resistimos tal vez como a la homogeneización de la cultura, entonces creo que por ahí sí, porque al ser proyectos de colectivos, desarrollados por forma consensuada, creo que se genera una diversidad, ¿no? De productos, de visiones, entonces creo que se resiste un poco esa como a una sola visión y mirada y simplemente son alternativas, ¿no? Yo quizás sí que hablaría de resistencia, pero más que de resistencia quizás ya de residencia, ¿no? O sea, ya llegamos hasta ese punto. Sí que creo que estamos en un periodo en el que esa palabra está muy presente, no solo en las opciones alternativas, si nos consideramos nosotros alternativos, ¿no? Tanto como en el mundo de la cultura en general, ¿no? Porque yo creo que es un mundo que está muy siempre viviendo en el límite, ¿no? En el límite de muchas cosas, en el límite presupuestario, en el límite ideológico, en el límite político, o sea, estamos siempre un poco en el límite. El otro día le estaba comentando a una amiga, mira, fíjate, por ejemplo, alguna institución en Madrid, ¿no? Pues que ha tenido que deshacerse de unos cuadros para poder continuar adelante porque no tiene fondos. Y
me dijo, bueno, es que eso ha sido así desde, o sea, esa institución lleva en crisis desde que empezó, o sea, eso ha sido así siempre. Entonces, sí que creo que la cultura tiene ese deber, yo creo, ¿no?, de estar en el límite, por lo tanto, si es una forma de resistencia, ¿no?, para mí debe serlo, o sea, es obligatorio. O sea, yo muchas veces veo el mundo de la cultura casi como un activismo, no como algo que hay que hacer, como un deber, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo y añadiría el valor de la oportunidad, del encuentro. O sea, yo creo que muchos de los fanzines y de las publicaciones autorizadas, en el fondo, aparte de editar que diga paja mental, es la posibilidad de ver que no estás solo en el mundo de la edición o de la cultura, y que hay mucha gente que está como tú y que quiere, y que tiene derecho a esa voz, a esa posibilidad de encuentro y de crear comunidad. Entonces, o sea, yo añadiría resistencia con encuentro y con comunidad y con creación de redes, que es lo que sí. Bien, yo planteaba también la pregunta porque a menudo ante estos proyectos salen ideas o términos como los de libertad creativa, independencia, estética, es decir, que uno puede hacer lo que quiere hacer, ¿no?, y en las condiciones en que quiere hacerlo también, que eso muchas veces en el mercado es imposible. Un libro con demasiadas imágenes a lo mejor es muy difícil de sacar adelante con determinados sellos. Sin embargo, aquí encuentras cosas basadas justamente en eso, ¿no?, independientemente del coste, ¿no?, y de hecho también hay mucha gente que para publicar su obra monta su sello editorial y de ahí saca adelante el proyecto como él quiere hacerlo, ¿no?, o ella quiere hacerlo. Entonces, a mí me gustaría saber si ese aspecto, ¿no?, de libertad creativa hace de vuestros proyectos vuestro sello de identidad. Yo diría que sí, y mi respuesta es que sí, pero lo que me interesa saber es si eso lo veis como algo interesante, algo que invita a la reflexión, como ha dicho Irene, por ejemplo, ahora de un lugar de encuentro, creación de redes, y si eso se puede tratar también como una forma de calidad. Lo interesante como una forma de calidad, es decir, aquello que mueve la reflexión, aquello que invita a que se abra un debate en torno a unas prácticas que a lo mejor pues eso pueden resultar relativamente dispersas, pero que congregan a gente, que hay mucha gente detrás con ganas de hacer cosas. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues, a ver, definitivamente sí, se basan en la libertad que tenemos cada uno dentro de nuestros colectivos y en la charla con otros, que creo que es lo más importante dentro de los proyectos, es la interacción con los demás. Y claro, la libertad no está contrapuesta a la calidad, o sea, todos tenemos un trabajo y una trayectoria detrás. O sea, los autores, en nuestro caso, trabajamos menos lo visual y más la literatura, los textos. Y cada uno, o sea, lo que ofrecemos son espacios de promoción, de difusión, de puesta en común, ¿sí? Entonces creo que no está para nada como contraposición. Creo que entre más libertad haya, hay más posibilidad de búsqueda y esa búsqueda permite más desarrollo. Entonces creo que no son dos conceptos contrapuestos. Sí, yo a veces diría que también que es verdad que muchas veces ciertos límites no autoimpuestos, sino que vienen de fuera, también te sirven para darle una vuelta más a lo que haces. Si puedes hacer lo que quieras, el mundo es tan amplio que de repente hay muchas veces que te bloqueas y dices, bueno, esto puedo hacer lo que quiero, ¿no? Pero si de repente dices, ay, es que tengo esta dificultad, pues a lo mejor tienes que darle más vueltas y pensar más en ello para ver cómo puedes sacar adelante. Y yo creo que muchos de los que estamos haciendo estas cosas es porque nos hemos encontrado a lo mejor ese bloqueo en algún lugar de nuestro camino y le hemos dado otra vuelta y hemos dicho, pues esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces, hay veces que esos obstáculos no están nada mal para un poco azuzar, y azuzarnos a nosotros mismos a que le demos una vuelta más a las cosas, ¿sabes? Yo estoy de acuerdo también con todo lo que mis compañeras, pero también añadiría el espacio de experimentación. Es decir, cuando tú cuentas con una libertad creativa, ¿no? Puedes experimentar y puedes errar y puedes fallar y puedes volver a hacerlo. Entonces, yo creo que eso es fundamental y muchas veces estás constreñido si tienes pues, un puesto muy limitado o yo que sé, es una ayuda o es una subvención de no sé qué. Entonces, a veces quizá determinados contenidos no se podrían experimentar